Muy buenos días, amada Iglesia Antioquía. Bienvenidos a este tiempo de oración matutina. Hoy es el día 19 de julio. El título del mensaje es Un encuentro con la gloria de Dios. El pasaje de hoy viene del libro de Ezequiel, capítulo 1, versículos 15 al 28. Dice la palabra de Dios así. Mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su obra eran semejante al color del crisólito, y las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban se movían hacia sus cuatro costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las cuatro. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban ellas asimismo. Cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas, y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas, y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas, y cuando se paraban, bajaban sus alas. Se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Amén. Para empezar, me gustaría dar un poco más de contexto. Sabemos que el pastor Chun ayer muy intencionalmente nos explicó un poco más del contexto, y eso nos ayuda muchísimo porque este pasaje y este libro tiende a ser un poco confuso por las ilustraciones que usa Ezequiel. Pero me gustaría empezar recordando que el pueblo de Israel había sido llevado al exilio en Babilonia, y en específico Ezequiel había cumplido sus 30 años estando allí. En esa edad se suponía que debía ejercer el oficio de sacerdote, labor que le fue impedida porque fue arrebatado entre los exiliados. Y estoy seguro que en medio de la posible tristeza que debía sentir Ezequiel, no solo por él mismo, pues si estaba siendo preparado para ser un sacerdote, también su dolor debía ser por el pueblo de Israel. Aparecen entonces estos cuatro seres vivientes de apariencia mística de los que leímos ayer, pero que hoy vemos que sostienen un trono. Es el trono de Dios. Eso es lo que dice el versículo 22. Y la confirmación de que era el trono de Dios está en el versículo 26, que dice: y sobre la expansión que llevaban los seres vivientes había sobre sus cabezas
una figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Hago un paréntesis aquí que muchos comentarios parecen apuntar a que esto es una cristofanía, es decir, una revelación evidente de Cristo. Y esta descripción es muy similar a la que hace el libro de Éxodo, cuando el Señor se aparece en el monte Sinaí, y también a las apariciones de Dios sobre el arca del pacto. Esto realmente, lo más impactante del texto, es que siempre se ha presentado como nube, siempre hay implicaciones de fuego y de algo sobrenatural. Y todas estas apariciones es algo que los israelitas tenían en mente, por lo cual esto es lo más importante, que si las apariciones de Dios resultaban ser en lugares santos y en lugares especiales y específicos, ¿qué hace la gloria de Dios en otro lugar que no sea Jerusalén o sobre sus lugares o objetos santos? Para los israelitas no había otro medio para tener la revelación de Dios más que en el templo y en el arca del pacto y a través de su sumo sacerdote, porque no todos tenían acceso a ella. Pero para este tiempo había sido arrebatada por los babilonios, ya no había arca del pacto y había sido saqueado todo el templo. Por lo cual no es de sorprendernos que el pueblo se hallara en medio de la tristeza y la desesperanza al saber que aunque merecían ese castigo del exilio, ya no podrían tener contacto con su Señor. Pero esta revelación de la gloria de Dios es un eco de lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñaría, que no se necesita un templo físico ni el arca del pacto para contemplar la gloria de Dios, pues en ese momento solo fue exclusivo para algunos de sus profetas y sacerdotes, pero ahora está al alcance de todos nosotros, los que hacemos parte de su plan de redención. Para Ezequiel representaba un llamado a ser profeta de Dios, pero para poder serlo tuvo un encuentro con Dios que lo puso rostro a tierra, tal y como les pasó a todos los que narran un encuentro directo con el Señor. Esto lo preparó de tal manera que en sus palabras, de allí en adelante, la gloria de Dios fuera para que el pueblo de Israel, en medio de la represión, entendiera que la presencia del Señor no estaba alejada de ellos, sino que los alentaba a que volvieran a Él, se arrepintieran de su rebeldía y lo buscaran de corazón. En otras palabras, les daba esperanza. Pero solo esperanza para los que sabían que habían sido exiliados, para los que estuvieron en este momento oscuro de lucha, de guerra, y habían pasado por momentos muy difíciles. Solo hasta ese momento fue que pudieron empezar a tener contacto con la gloria de Dios a través del profeta Ezequiel, como lo veremos en capítulos más adelante. Pero está el otro lado de los israelitas, los que quedaron en el pueblo, que seguían pegados a su legalismo y no podían contemplar, no le daban el valor a la gloria de Dios, que como decía el pastor Chun ayer, está en todos lados, se mueve y se revela en todo lugar, sobre todo a su pueblo que tanto lo necesita, y es esa la esperanza a la que se debían aferrar los israelitas. Y entonces, para nosotros, con esa esperanza, debemos entender a Cristo, quien vino a este mundo a revelar la gloria, la presencia de Dios, como lo dice el libro de Juan en el capítulo 1, el versículo 14. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sabemos que Cristo reveló la gloria de Dios, pero esta sigue siendo oculta para aquellos que siguen en pecado, que no quieren arrepentirse, que no quieren entregarse a Jesús. En otras palabras, los israelitas podían contemplar en gran medida la gloria de Dios que se les revelaba, pero nosotros la contemplamos a través de
Cristo revelado en las Escrituras, pero con una gracia que nos salva y que nos da claridad de los misterios que antes estaban ocultos. De cómo un pecador podía ser redimido y además que la gloria de Dios habitara en él. Ese, hermanos, es un misterio mucho mayor que la descripción mística de los seres vivientes del trono de Dios. Todas estas ilustraciones gráficas, como decía el pastor, nos apuntan a que Dios es soberano sobre la creación. Pero veamos, hermanos, cuán especial somos, que somos una creación aún mucho más especial que cualquier otra cosa creada por Dios. Porque Dios intencionalmente quiere abrir un camino para que contemplemos su gloria. Pero hermanos, no lo vamos a poder hacer si no nos acercamos a las Escrituras que revelan toda esta gloria que Cristo mostró en el mundo. Y solo cuando nos sumergimos a contemplar la palabra de Dios es que vamos a ver esa gloria cada vez más profunda. Y hermanos, yo sé que para todos los que a veces creemos que ya no somos dignos de estar en la presencia de Dios y mucho menos de que su Santo Espíritu more en nosotros, pasajes como este nos deben de llenar de esperanza y cambiar de paso ese pensamiento, ya que podemos estar perdidos, sumergidos en nuestros pecados, pero tenemos una gloria redentora en la persona de Cristo Jesús, que merece toda nuestra atención y toda nuestra exaltación, porque vino por los que están enfermos de pecado y no por los que se creen santos o sanos, como los judíos que se quedaron en Jerusalén. Creían que estaban bien porque su templo estaba allá, pero Dios ya no estaba con ellos. Dios estaba con los enfermos de pecado, animándolos a través de su profeta a que se arrepientan. Pero es importante nosotros, hermanos, como creyentes, que corramos a Cristo en arrepentimiento, pidiendo restauración y entendimiento de la gloria de Dios que ahora mora en nosotros. Que aprendamos a apreciarla, a darle ese valor, que es más valioso que cualquier cosa en la creación. Para que no la silenciemos con nuestra manera de vivir, sino que vivamos en reverencia y con rostro en tierra, humildes, llenos de esta sumisión y este sometimiento, reconociendo que somos dignos de un exilio más agresivo y eterno que el que sufrieron los israelitas, pero que Dios ha revelado su gloria a través de Jesucristo, y ahora recibimos la gracia y la verdad de Cristo, que quiere darnos aún mucho más de esta gloria, pero que también nos anima a que en este tiempo seamos un pueblo que profesa la verdad y que reconoce que es siervo de su reino. Hermanos, si nos asombran estas imágenes de la gloria de Dios que viene en las nubes y que se revela de tal manera sobrenatural, nuestros corazones deberían saltar de emoción sabiendo que pronto vendrá de la misma manera nuestro Señor Jesucristo, o tal vez mayor. Pero para nosotros como el Salvador, y para los que no creyeron como el juez. Y su gloria no solo nos salvará a nosotros, sino que también terminará de una vez y por todas con el mal que el pecado hizo en el mundo. De tal manera me gustaría que cerráramos y reflexionáramos considerando las implicaciones que tendremos cuando nos encontremos con la gloria de Cristo que vendrá algún día, o que contemplaremos cuando terminen nuestras vidas en este mundo. ¿Será para salvación de nuestras almas o será para condenación? ¿Te da esperanza para perseverar en la carrera de la fe o te parece una locura? Son ideas que debemos contemplar, porque aunque es hermosa esta revelación de la gloria de Dios, también es peligrosa, porque las ruedas, no quiero espiritualizar el texto, pero si las ruedas
claramente dicen que no volvían atrás, sino que se movían a los lados y adelante. Quiere decir que Dios no se está deteniendo y todo lo que Él reveló no se va a detener hasta que se cumpla. Y si eso es así, que lo es, debemos correr a los brazos de Cristo. Es urgente. Y si hoy no has aceptado a Cristo y todavía no lo ves revelando la gloria de Dios y como tu único camino y la posibilidad de salvarte, la invitación es a que lo hagas. Que no eches en saco roto estas palabras, sino que escuches. Porque Dios te está llamando, se está revelando a tus ojos para que tengas una comunión con Él y que te deleites cada vez más en la gloria que Él tiene y que algún día en la plenitud de Cristo será revelada completamente. Vamos a tomar este tiempo, hermanos, para orar. Vamos a orar para que el Señor nos dé entendimiento de lo que representa estar delante de su gloria, lo que representa ser hijos llamados a redención, lo que representa ser humildes para reconocer que no merecemos este especial cuidado, sino que merecemos un castigo mayor, pero que Dios en su misericordia decidió amarnos y entregarnos a Jesús, quien revela la gloria eterna que algún día podremos experimentar, pero que mientras tanto solo podemos palpar un poco. Pero entre más conocemos, más vamos a descansar en su poder, más vamos a encontrar esperanza en este mundo que solo nos ofrece maldad y decepción. Pero al ver a Cristo, podemos olvidarnos de todo, pero contemplarlo a Él. Oremos, hermanos, para que nos deleitemos en esta gloria, que caigamos rendidos en reverencia, entendiendo que debemos arrepentirnos todo momento porque estamos siendo rebeldes, y también dar gracias porque no estamos recibiendo el castigo que mereceríamos. Oremos para que nuestras vidas sean transformadas y vivamos a la luz de esta verdad, compartiéndola y viviéndola, para que sea Cristo glorificado, para que sea Dios conocido tal y como es, y no que sea el Dios conocido solo por la ira. Oremos, hermanos, en esta mañana de esa manera, para que el Señor obre en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras familias y donde sea que andemos. Muchísimas gracias, hermanos. Dios los bendiga. Primeramente Dios, nos vemos mañana. Existen más motivos, Señor, venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el
más motivo